Primera de Samuel, capítulo 1. Cuando esté ahí me dice amén y podemos ponernos sobre nuestros pies como reverencia a la palabra. Amén. Aleluya. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Amén. Padre eterno, te damos gracias, amantísimo Rey Celestial. Bendecimos y honramos tu nombre en esta mañana, papá. En estos momentos, amado Padre, estoy aquí delante de tu presencia como cada uno de tus hijos que nos encontramos en este lugar, bendiciéndote, Señor amado, dándote adoración y exaltación, amado Rey. En estos momentos, amado Padre, pedimos que seas tú, amado Señor, obrando conforme sea tu voluntad, tu gracia y tu favor en esta hora, amado Padre. Aquí está mi vida, Señor, heme aquí delante de ti. Padre, soy
soy tu vasija, Señor amado, la cual tú has escogido, Padre de la gloria, como cada uno de nosotros, para ser tu instrumento. Pero en estos momentos, amado Dios, aquí estoy, te presto mi vida para que tú hables y obres conforme sea tu voluntad y tu gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Y a su nombre. Puede sentarse, aleluya. Usted se preguntará, estamos en un congreso de mujeres con un lema de grito de guerra, y se preguntará qué tiene que ver Ana con un grito de guerra. Aleluya. Pero sabemos que Dios de cada pasaje bíblico nos da una revelación distinta cada día. ¿Bien? Amén. Así que yo quiero que usted preste atención en esta mañana, porque hoy yo no le vengo a hablar de esa guerra que tenemos externa, de esa guerra que tenemos con los demonios, con el diablo. Yo hoy le vengo a hablar de esa guerra que tenemos nosotras. Amén. De esa guerra interna, de esa guerra que nadie ve. Amén. Por eso, el título de este tema se llama Guerra Silenciosa. Es una guerra silenciosa la que vivimos muchas mujeres, las que vivimos constantemente enmudeciendo nuestra boca, como hizo Ana. Amén. Aleluya. Es esa guerra que muchas veces luchamos interna, pero llega un momento en el que ya no resistimos más, que podemos entonces dar un grito que todo el mundo escuche, para desahogar esa frustración, para desahogar ese enojo, para desahogar ese rencor, para desahogar esas debilidades que muchas veces sentimos adentro. Amén. Pero primero yo quiero hablarle un poco y leerle un poco sobre los tipos de guerra. La primera guerra de la que le voy a hablar dice que la guerra espiritual se clasifica comúnmente en 3 niveles o tipos principales de batalla que enfrenta el creyente: la guerra contra la carne, la guerra contra el mundo y la guerra contra el diablo. Esta clasificación teológica y práctica se divide en la siguiente manera: la guerra interna, que dice que esa guerra es contra la carne. Amén. Es la lucha que se libra en el interior de cada persona contra sus propios deseos egoístas, debilidades, pasiones y naturaleza pecaminosa. El campo de batalla de esta guerra, que es interna y es en nuestra carne, está ¿dónde? En nuestra mente. Amén. Dice, en los pensamientos, los impulsos y las emociones. Se manifiesta como duda, como miedo, como orgullo, como pereza, como tentaciones, amarguras o deseos de venganza. ¿Vamos bien hasta aquí? Está todo el mundo atento. Aleluya. Esta guerra interna la libramos en la mente. Por eso muchas veces nosotros tenemos esa batalla entre si hacemos el bien o hacemos el mal, entre si actuamos con amabilidad o actuamos con orgullo, entre si me empodero y voy a pelear por lo que quiero o si me dejo llevar de la pereza. Está esa guerra entre si dudo, entre si tengo miedo, entre si yo sí puedo o no puedo, en creer que yo soy poco y que otras personas sí pueden, pero yo no. Esa batalla la libramos en nuestra mente, porque conforme a lo que nosotros pensamos, eso nos va a acontecer. Si tú piensas en positivo, vas a ver las cosas en positivo, pero si piensas en negativo, así va a pasar.
Lo que pienses, eso atraes a tu vida. Amén. Entonces, esa guerra tenemos que librarla todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está presto para, conforme a tus debilidades, el manipular tus emociones, el manipular tu mente o enviarte dardos para que tú creas que tú no puedes hacer algo, o para que tú creas que tú lo puedes todo, pero con orgullo, soberbia, y te creas mejor que los demás. Aleluya. Él puede trabajarte de las dos maneras, con sutileza, haciéndote creer que tú eres la mejor, haciéndote creer que tú lo puedes, que tú sí fuiste escogida para esto o aquello, pero haciendo a los demás menos que tú. Porque dice que manipula las emociones, y están los miedos, la duda, el orgullo. Y entonces, cuando Él te trabaja con duda, cuando Él te trabaja con miedo, tú eres una persona muy difícil de que te puedas levantar. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres somos muy dadas a las emociones, a los sentimientos, a dejarnos llevar conforme a cómo nos sentimos. Por eso, si usted se pone a ver, cuando nosotras las mujeres estamos en nuestro ciclo menstrual, entonces esos días son como opacos para nosotras, son como que tengo pereza, como que quiero estar acostada, como que me siento cansada, como que no quiero hacer nada, entonces me dejo llevar de eso. Pero llegan esos días en los que se va tu menstruación y entonces tú sientes esa energía, esa fuerza y te sientes la mujer maravilla. Pero hay otros días que no estamos así, amén. Entonces, así mismo también Satanás con sutileza sigue manipulando nuestra mente, amén. Sigue haciéndonos sentir, no te levantes, estás cansada, quédate allí. No ores, no leas la Biblia, ¿para qué? Quédate ahí, hoy estás cansada, más bien acuéstate, descansa, mira la televisión, prende el celular y métete en las redes sociales, mejor haz algo ahí para que descanses. Y nos dejamos llevar de lo que llega a nuestra mente. Nos dejamos llevar de esa guerra interna, de esa lucha entre si hacer el bien o hacer el mal. Porque constantemente nosotros estamos luchando entre si hacemos el bien o si hacemos el mal. Estamos pensando, ¿será que por aquí sí? ¿Será que por acá no? Como fulanito me falló, me hizo daño, me engañó, ¿será que le hago el bien o me vengo de él también? Todo el tiempo está esa guerra entre nosotros, amén. Y dice la segunda, que es la guerra externa, que esa guerra es contra el mundo. Dice, es el conflicto contra el sistema de valores de la sociedad que se opone a los principios y mandamientos divinos. El campo de batalla, el entorno social, la cultura, las modas, la ideología y las presiones externas, y se manifiestan en la influencia de materialismo, el relativismo moral, la búsqueda de estatus y la presión para encajar que alejan de la fe. ¿Cómo así? Esta es la guerra externa, la que nosotros tenemos en el ámbito social, con el mundo, amén. Entre quiero encajar, quiero agradar, quiero ser de este grupo, quiero parecerme a fulanito de tal. Entonces, vivimos esa batalla en el entorno social constantemente. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y entonces, así de esa manera, también eso influye mucho en el ámbito espiritual. Porque si lo llevamos a la iglesia, entonces decimos, no, yo me quiero parecer a fulanito, yo quiero predicar como mi pastora, yo quiero predicar como la profeta, yo quiero hacer esto o aquello como lo hacen los demás. Y entonces es ahí donde viene
algo muy importante, y es que Satanás viene a manipularte para que tú no tengas identidad. Porque cuando una mujer no tiene identidad, no sabe quién la llamó, no sabe para dónde le va, no sabe cuál es su propósito en esta vida, anda así, queriendo imitar a cualquiera, viviendo por emociones, dejándose llevar por la emoción. En el momento me gocé y me dieron una palabra y sentí esto y me emocioné tanto que entonces yo también quiero. Y no es así. Tú tienes tu identidad, tú tienes un llamado. Todas las mujeres tenemos lo mismo físicamente, pero somos diferentes cada una. Amén. Dios nos diseñó a cada una con un patrón y con un diseño diferente, y nos llamó a cada una para una obra diferente. Así que si aquí hay alguna mujer que todavía no tiene identidad, vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, dame identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué me llamaste? ¿Por qué estoy aquí? Porque nadie viene a los pies de Cristo para estar sentado y para estar imitando a otro, cuando cada uno somos únicos y auténticos. Y no podemos tratar de estar encajando en todo lugar, porque hay lugares en los que Dios no te diseñó para que tú estés. Hay lugares donde tú misma quizás no te vas a sentir hasta bien, o a veces hasta tú misma vas a estar haciendo X o Y cosa para agradar a personas que ni se lo merecen. A la única persona por la que tú debes matarte, sacrificarte y humillarte y tratar de imitar es a Cristo. No a nadie más, ni a ningún hombre ni a ninguna mujer, porque nadie es más que tú. Cada uno tiene su valor en Cristo. Cada uno tiene un valor que Dios le dio. Y además, dice la Biblia, que había un hombre que encontró un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Por qué? Por el tesoro que había ahí. El tesoro somos tú y yo. Entonces nosotros no podemos querer encajar y impresionar a otras personas cuando al único que tenemos que tratar de impresionar es a Cristo. Dice la Biblia que a veces Él se impresionaba de la fe de la gente, y entonces eso hacía que Jesús lo impactara. Oh, cuánta fe tienes, cuánta hambre, como aquella mujer que Jesús la trató de perra y ella dijo: aún los amos de la mesa de los amos los caen al suelo y sus perrillos comen. A ella no le importó, ella lo impresionó con esa fe. Ella lo impactó, ella lo capturó de una vez. Amén. Entonces nosotros, a quien debemos humillarnos, postrarnos y querer parecernos, es a Cristo. Amén. Solo a Él. Aleluya. Y dice como tercero, la guerra espiritual. Dice: contra el diablo y contra huestes de maldad. Dice: es la lucha directa contra la fuerza espiritual de las tinieblas, Satanás y sus demonios. El campo de batalla es el ámbito espiritual y las atmósferas que rodean a las personas, familias o incluso ciudades. ¿Cómo se manifiesta? Opresión espiritual, engaños, acusaciones, divisiones destructivas o el fomento de adicciones y comportamientos destructivos. Esta guerra espiritual es la que tenemos con el demonio, es la que tenemos con el diablo, es la que tenemos contra huestes espirituales. Por eso dice en Efesios 6 que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para poder luchar contra la hueste de maldad. Amén. Contra el diablo y sus principales, sus potestades, sus demonios. Y entonces es revestirnos de toda la armadura de Dios. Porque hay momentos en la guerra espiritual en los que tú vas a recibir ataque, y es donde tú vas a usar tu escudo. El escudo. Si usted ha visto películas de guerra, usted puede ver que hay momentos en los que se va una gran
cantidad de hombres y ponen sus escudos enfrente para proteger a los flecheros que vienen atrás, y ellos van adelante, van avanzando y los flecheros van atrás, y cuando ya llegan a cierto punto los flecheros tiran y entonces atacan a su enemigo, ¿cierto? Y hieren a una gran parte, ¿cierto? Entonces hay momentos en los que tú tienes que resistir, usar tu escudo para resistir esa guerra y para que los que vengan atrás, cuando ya sea el tiempo preciso y exacto, tiren la flecha, amén. Entonces llega un momento de nuestra vida, en esa guerra espiritual, que solamente es de resistir. Te atacó el diablo la economía, te atacó tu hogar, te atacó tus hijos, te atacó tu familia, te atacó en el empleo, te atacó en todas las áreas de tu vida. Resiste, no ataques, resiste. Por eso en la guerra espiritual hay que tener demasiado discernimiento y demasiado conexión con Dios para que Dios te diga el momento exacto de atacar. Hay momentos que vas a usar tu escudo, hay otro en el que ya vas a usar tu lanza, hay otro en el que ya vas a usar tu espada y vas a pelear, amén. Pero es en el momento indicado que tienes que saber cuándo vas a derrotar y atacar a tu enemigo. No en todo momento se pelea, no en todo momento se abre la boca. No todas las guerras son con voz en cuello. No todas las guerras son gritando. Por eso usted tiene que tener en cuenta que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, dice que Dios le dijo que le dieran 7 vueltas en silencio. 7 vueltas ¿en qué? En silencio. Y cuando ya llegaran la 7ª vuelta, entonces gritaban. ¿Para qué? Para que Dios derribara esa muralla. Porque era impenetrable humanamente, amén. Pero entonces ahí donde Dios actúa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer: resistir a nuestro enemigo, resistirlo. Pero cuando ya Dios diga, grita, avanza, pelea, ese es el momento en el que vamos a atacar. Por eso hay gente que vive frustrada cuando tiene una guerra espiritual, o cuando tiene una guerra en cualquier área de su vida. No solamente es espiritual, puede ser en tu empleo, que ya se te levantó el diablo, o en tu casa, que un hijo tuyo o cualquier familiar tuyo se deja usar del diablo y entonces te está atacando y tú ahí respondiéndole y diciéndole y atacando. No, resiste, ora, calla, amén. Por eso, amén, aleluya, yo quiero enfocarme en este punto, porque es ahí donde yo le quiero hablar de Ana. Dice que Ana, su contraria Penina, la irritaba todo el tiempo. La atacaba y la atacaba y la atacaba, pero Ana callaba. Callaba, era una mujer sabia, porque ella no peleaba con su enemiga. No le respondía igual, no se ponía tú a tú con ella, sino que esa mujer callaba. Dice la palabra que siempre que iban al templo a adorar, era donde Penina, ensoberbida, iba siempre a agraviarla a ella. Era donde Penina entonces se iba a lucirse y a creerse, porque yo me imagino que cuando ellos iban a adorar, allá habían muchas personas, allá se iban a encontrar con sus familiares, con sus conocidos, con personas, ¿cierto?, que los distinguían a ellos. Entonces era donde Penina, me imagino que en medio de la mesa donde ellos comían con otras personas, era que ella se iba y se las lucía y decía: pero si tú no tienes hijos, pero si tú eres estéril, tú eres seca, tú eres una fracasada, para irritarla, para hacer que ella se sintiera mal. Pero ella callaba. Y me llama la atención que en Ana había una guerra, que es esa guerra por lo cual yo le hablé aquí. En ella había una guerra interna. En ella estaba esa guerra interna y esa guerra externa. ¿Por qué?
porque la guerra interna era esa batalla que ella tenía que librar todos los días. No tengo hijos. Penina tiene razón, porque aunque ella enmudeciera, aunque a veces callamos, no quiere decir que esas palabras no entren como flecha en nuestro corazón y nos hieran. Y llegó el momento en el que tanto te las dicen que tú dices: así es, yo soy un fracaso, yo no sirvo para esto, yo nunca voy a dar a luz, yo nunca voy a poder lograr el éxito que tienen otras, yo nunca voy a poder predicar con tanta elocuencia, yo nunca voy a poder adorar con una voz tan bonita, yo nunca voy a llegar a vestirme tan elegante, yo nunca voy a tener hijos, voy a tener una familia. Dice: ¿te la crees? Te la crees y entonces empiezas tú misma a menospreciar, a pensar mal sobre ti, a declararte mal sobre ti misma, cuando así no es como Dios te ve. Así no es como Dios te ve. Pero estamos librando una guerra constantemente, porque como mujeres somos muy emocionales. Fuimos creadas diferente al hombre. A veces parece que el hombre fuera un poco insensible, pero no. Ese fue su diseño. Por eso dice que cuando Dios tomó un poco de la costilla de Adán, se fue a otro lado y se la trajo a él. O sea, ¿dónde nos hizo? No sabemos, pero nos hizo tan especiales que podemos resistir tantas cosas. Podemos resistir tantas guerras, tantas batallas emocionales que a veces los hombres no tienen que librar, que a veces ellos están a nuestro lado, pero ni cuenta se están dando de la guerra que estamos librando internamente. A veces nos llaman acomplejadas, a veces nos dicen: ay, tú te acomplejas por esto y por aquello, pero no sabes, es la carga que tienes social, la guerra social que tú vives, porque dice que esa guerra externa es la que tenemos con el mundo, con lo social. Amén. Entonces, usted dice que en el antiguo Israel la esterilidad era vista como una gran tragedia personal y una profunda deshonra social. A las mujeres sin hijos se les consideraba incompletas, ya que la maternidad era su principal función y validación social. O sea que la mujer que no tenía hijos no valía nada ante la sociedad. Entonces esa era una guerra que tenía que librar una mujer, ¿no? Era una guerra para ella, porque imagínese usted, en el tiempo de Israel, las mujeres desde muy niñas eran criadas, o en medio de su crianza, lo que le enseñaban a ella era a cocinar, a lavar, a planchar, a cuidar sus niños, cómo se iba a comportar con su marido, qué iba a hacer esto, qué iba a hacer aquello. Eso era lo que le enseñaban a las mujeres. Ellas no estudiaban, recuerden, pero ellas lo que tenían que encargarse era de su casa, y las criaban con esa mentalidad de que tú vas a parir. Tú tienes que darle descendencia a tu marido para que su linaje siga. Y entonces es un peso muy grande para uno como mujer, saber que en mis hombros yo tengo ese peso, esa carga de que si yo no le doy hijos a mi marido, entonces su linaje se va a acabar. Hasta aquí llegó su linaje, hasta aquí llegó su descendencia, ya no va a haber prosperidad. Amén. Entonces dice que ella tenía toda esta carga social, tenía todo este peso en sus hombros, y entonces ella tenía que librar esta guerra todos los días de su vida. Y entonces imagínese usted, sumándole a Penina, diciendo que ella no podía tener hijos, que era una fracasada. Y además, otra cosa, venga, que tu esposo se case con otra. Y entonces ella sí le dé hijos. Quizás ella callaba, pero ella sabía que la otra sí le había dado hijos. Ella sabía que la otra
si le había dado hijos a su marido. Y entonces dice que esta mujer se sentía abatida y todo el tiempo había una guerra en ella. Quiero leerle algo que investigué por aquí. Y dice que la esterilidad se vivía como una profunda tragedia personal y social. Al no tener descendencia, las mujeres enfrentaban las siguientes situaciones: aprobio y humillación. Eran vistas como desdén público. La esterilidad se interpretaba a menudo como un castigo divino, una maldición o una falta de la bendición de Dios. La presión social. Los hijos eran necesarios para asegurar el linaje, la herencia y el sostén económico de la vejez. En la cultura patriarcal, el valor social de una mujer dependía en gran medida de su capacidad reproductora. Si una mujer no se reproducía, ¿quién iba a seguir con los negocios del esposo? Para eso eran los hijos, para que ellos continuaran con lo que el papá ya había levantado, con lo que el papá ya había fundamentado. Y entonces, si no había un heredero, por eso Abraham le dijo a Dios: mira, no tengo heredero, no tengo hijos. El único que está conmigo es mi siervo. Y entonces él es que va a heredar todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado. Era necesario para ellos y muy importante tener una descendencia. Entonces, para nosotras las mujeres, o para estas mujeres en ese tiempo, era demasiada la presión constante social, que donde tú fueras y te dijeran: ¿no has tenido hijos todavía? ¿Y para cuándo? ¿Y cuándo te vas a programar? Y entonces, si mira que ya la otra esposa que fue después de ti ya tuvo hijos y tiene varios y tú todavía nada. ¿Usted se imagina la guerra que había en esa mujer? Una guerra interna, una guerra externa, amén, y una guerra espiritual, por supuesto, porque no falta el engañador, el mentiroso que siempre esté por ahí lanzándote los dardos y diciéndote: tú no puedes, tú no vas a poder tener hijos, ya hasta aquí llegaste tú, quítate la vida, tu vida no tiene sentido, ¿para qué sirves? Si para ese entonces las mujeres solamente servían para eso, para complacer a sus maridos, para tener hijos, para encargarse de la casa, para criar hijos, entonces ella se sentía una inútil, porque no estaba haciendo ninguna de estas cosas. Ana era una mujer afortunada en cuanto al marido que tenía, porque este hombre la amaba a ella, la amaba con un amor especial, con un amor incondicional. Es tanto que este hombre le dijo a ella, vamos a leer aquí, dice que él le dijo a Ana: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué era lo que Elcana pensaba o qué era lo que él se creía para llegar a decirle a Ana: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, él decía: yo a ti te doy todo, te doy la mejor parte, yo duermo contigo todos los días, estoy para ti, te complazco, te doy todo lo que necesitas, tienes mi amor incondicional. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Quizás para muchas mujeres en este tiempo, yo solamente necesito ropa, zapatos, maquillaje y un hombre que me trate bonito. Pero para ellas no. Para ella era demasiado importante que tener hijos. Entonces él pensaba: no, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás así? O sea, ¿no te basto yo? ¿No te soy suficiente para que tú estés así por un hijo? Y ella enmudeció.
Y dice que entonces Ana se levantó después de haber comido y bebido y se fue al templo donde estaba Elí. Y entonces dice que allí esta mujer derramó su corazón. Ahí ella lloró amargamente, ahí ella se desahogó. Y dice entonces, que me llama la atención, y dice que Elcana, que pensó que su amor y apoyo incondicional serían suficientes para satisfacer las necesidades de Ana. A pesar de su esterilidad, según estudios teológicos, esto se debió a una mezcla de profunda devoción, pero también a una incomprensión del dolor específico de su esposa. Hubo incomprensión en él, porque él no comprendía eso. Él no comprendía eso. Como hombres, a veces ellos están un poquito distantes y no piensan tanto en eso que a ti te preocupa. Porque algunos hombres son un poco distraídos, algunos son un poco como que no le dan tanta importancia a ciertas cosas, o a cosas que nosotras sí le damos valor, ellos no le dan valor. Para ellos son poco, pero dicen, mujer, pero ¿por qué te matas tanto? Pero deja eso ahí, pero no te preocupes, pero cógela suave. No la podemos coger suave, porque sentimos esa carga, que todo tiene que funcionar, que todo tiene que hacerse, que todo tiene que estar ahí en orden, que yo tengo que hacer esto, porque nosotros las mujeres estamos pensando antes de la hora, mucho antes estamos ahí maquinando, pensando cosas que todavía no han pasado. Y entonces está ahí, él tenía mucho amor para ella, mucho amor incondicional, pero él no la estaba comprendiendo. No estaba comprendiendo su dolor, no estaba comprendiendo cómo esta mujer se sentía. Y entonces vemos que Ana se va al templo. Ana se va al templo y dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo declararé a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A veces eso es lo que nos falta. Dejar tanto estrés o dejar de poner la mirada en nuestro problema y ir hacia donde quien todo lo puede. Porque Ana dejó de enfocarse en su marido, dejó de enfocarse en Penina, porque dice: tú tienes demasiado amor para mí, pero lo que yo necesito, tú eres el instrumento, pero no me lo puedes dar. Tú eres mi rival y me atacas demasiado, pero no voy a pelear contigo, me voy a ir hacia quien todo lo puede, a quien el único que puede solucionarme este problema que he venido cargando año tras año en esta guerra interna, esta batalla social todo el tiempo, psicológica, emocional, que delante de ustedes yo puedo estar tan serena, pero dentro de mí hay algo que quiere gritar, que está desesperado y que quiere desahogarse, que quiere salir, pero entonces delante de ustedes guardo la compostura, pero voy delante de aquel en donde me puedo tirar en el suelo, llorar, revolcarme, gritar, y él no me va a juzgar. Porque si aún Ana orando dice que Elí la estaba observando, mientras ella oraba y lloraba amargamente, Elí solamente miraba sus labios, porque ella oraba, movía sus labios, pero no emitía ningún sonido. Ella solamente estaba orando desde su corazón. Y aún Elí, sin escucharla, usted se imagina si Ana fuera a armar un alboroto ahí. Elí dice: pero esta loca, ¿qué?
pero aún sin armar alboroto, la trató de ebria. Porque hay personas que siempre están pendientes para ver qué es lo que pasa contigo, para escuchar que estás orando para sabotearte. Pero ¿qué estará orando ella? ¿Por qué fue que hoy vino así triste? ¿Por qué será que hoy está tan contenta? ¿Será que Dios la bendijo? Ay, ¿por qué estará así? ¿Será que peleó con el marido? ¿Será que tuvo un problema con los hijos? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Siempre están pensando en su mente lo que no tienen que pensar. Son unos llevavidas, como dicen los dominicanos, unos llevavidas ahí, llevando la vida ajena. Están mirándote todo el tiempo para ver cómo estás vestido, para ver si te arreglaste, para ver cómo estás hoy. Y si hoy no te maquillaste, ¿qué será? Porque está triste, porque hoy se quiso venir así, porque no. Así hay personas en medio de la iglesia, como Elí, que están ahí para juzgarte, no en su posición de sacerdote para llegar y consolarte, para llegar y darte una palabra, para llegar y animarte, para si te ven triste decirle, aunque no sé lo que tienes, pero Dios puede solucionar tu problema. Pero no, están para juzgar. Y entonces esta mujer fue delante de la presencia de Dios. Yo no sé si aquí alguna de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en el que yo he ido a orar y yo siento que el alma se me va a salir, yo siento que algo se me parte, que el corazón como que lo quiero desgarrar delante de su presencia, pero no puedo gritar, simplemente lloro, pero ahí en silencio y nadie se da cuenta. Pero tú estás ahí desarmada, estás destrozada, estás clamando por algo que a ti te hace falta, por algo que tú necesitas, por algo que le estás pidiendo a tu Padre, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea laboral, ya sea lo que sea, familiar. Tú estás ahí simplemente clamándole a Él, llorando, desahogándote delante de su presencia. Hace unos meses atrás me pasó algo y yo venía orándole a Dios por algo y entonces yo estaba en el cuarto orando y yo sentía que yo me quería como... En ese momento entendí porque dice que cuando los israelitas pasaban por algún dolor, ellos rasgaban sus vestidos, ¿cierto? Era como que yo quería como quitar mi piel, como que mi alma saliera y yo quería gritar y yo lloraba y le oraba a Dios. Y me di cuenta que es en ese momento donde tuve respuesta. Porque después de esa oración yo empecé a ver la respuesta de Dios en algo que yo le estaba pidiendo, amén. Entonces, cuando nosotros vamos a su presencia, cuando vamos a donde Él, y Él nos ayuda a librar esa batalla que llevamos interna, Él nos ayuda y nos da la directriz, Él nos dice qué hacer y qué no hacer. Entonces en ese momento descansa nuestra alma, porque eso fue lo que Ana halló cuando fue a la presencia de Dios. Esa guerra quedó ahí, esa guerra que ella llevaba interna fue y se desahogó delante de la presencia de Dios y le oró a Él y le clamó. Por eso le puse como título a esta guerra silenciosa, o un grito en el silencio, porque así fue como Ana gritó. Ella gritaba en su alma, pero el único que escuchaba ese grito era el Señor. El único que escuchaba el grito desde su corazón, que salía de su corazón, de su alma, que se partía, fue el Señor. El único que en ese momento la comprendió y la entendió por lo que ella estaba pasando fue Él. Y quizás Dios no le habló audiblemente, quizás Dios no le dio una respuesta inmediata, pero sientes como que algo te dice todo va a estar bien. Como que ya fuiste, lloraste, te desahogaste y cuando te levantas te limpian las lágrimas y como que sientes que se te bajó un peso de encima, como que te sientes mucho mejor, porque así se sintió ella. Cuando ella salió de ese lugar, dice que ella salió, comió y bebió y regresaron a su casa, porque solamente en ese lugar
de intimidad donde nosotros vamos a librar todas nuestras guerras. Tenemos que saber y reconocer que sin la ayuda de Dios nosotros nada podemos. Nosotros nada podemos si Dios no nos ayuda. Si Dios no está con nosotros, si Dios no nos dice qué hacer, y si nosotros creemos que vamos a poder pelear con nuestras fuerzas y a poder hacer todo con nuestras fuerzas, no podemos. Dios dijo al pueblo que dieran las 7 vueltas a la muralla de Jericó, pero no para la gloria de ellos, pero no para que cuando supieran que su grito era el que iba a tumbar las murallas. No, tú puedes gritar, pero el que va a hacer las cosas por ti es Él. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Cuando tú gritas, cuando tú te desahogas, cuando tú descargas todo lo que llevas dentro de ti, entonces Él viene y pelea por ti. Porque Dios le entregó la tierra al pueblo de Israel, mas ellos no ganaban esas guerras en su propia batalla. Recuerde la batalla que tuvo el pueblo de Israel, creo que con los de Amalek, que cuando dice que Moisés tenía que tener sus 2 manos levantadas, y entonces dice que entonces Aarón y el otro le sostenían las manos, pero cuando sus manos se cansaban y caían, Israel retrocedía y su enemigo le ganaba la batalla, pero cuando él la levantaba otra vez ellos avanzaban, ¿cierto? Entonces esa guerra no es con tus fuerzas, y ese Moisés es simplemente la tipología de Dios, haciéndote ver que si Él no levanta sus manos para pelear por ti, tú no puedes llegar a ningún lugar, tú no puedes hacer nada, tú no puedes lograr nada, tú no vas a ganar esa guerra tú sola. ¿Cuándo vas a meter a Dios en esa guerra? ¿Cuándo vas a dejar de sentirte que estás peleando sola? Porque tú no estás sola, tú tienes al Dios que todo lo puede. Y cuando Él levanta su mano, ten por seguro que Él va a ir por ti. Dice que su ángel va delante de nosotros, amén. Su ángel va peleando, su ángel va abriendo caminos. Entonces tú no puedes pretender ganar esa guerra sola. De hoy en adelante, si tú estás luchando una guerra, sea cual sea, interna, externa, laboral, personal, familiar, sea cual sea la guerra que tú estés pasando, tú tienes que empezar a decirle: amado de mi alma, te necesito. Tú tienes que empezar a decirle: Jehová de los ejércitos, el Dios de la batalla, yo te pido que tú vengas y pelees conmigo, porque yo sola no puedo. Esta guerra sea espiritual, aleluya, porque muchas veces como mujeres sentimos que nuestro ministerio está estancado y nos sentimos que como que no somos prósperas en lo que estamos emprendiendo, en lo que estamos haciendo. Pero entonces tienes que decirle al Señor: tu palabra dice que Apolo sembró y Pablo regó, pero el que da el crecimiento eres tú. Dame crecimiento. Dame crecimiento, papá. Dame crecimiento, porque yo sola no puedo. Dame la sabiduría para guiar mi hogar. Dame la sabiduría, Señor. Dame las armas para yo poder pelear esta guerra, para librarla, Señor. Porque sin ti no puedo. Pero si sigues peleando esta guerra sola y tú ahí atacando cuando no tienes que atacar, peleando, cansándote, gastándote, cuando llega el momento en el que de verdad debes atacar, estás cansada. Porque así hay gente que está peleando y dicen: ay, pero ¿por qué yo no veo respuesta? ¿Pero por qué no pasa nada? ¿Pero por qué esto? Pero es porque estás peleando mal, muchacha. Estás peleando mal. Estás peleando mal. Atacando cuando no tienes que atacar. A veces ni el diablo está por ahí. Te reprendo, Satanás. Reprendo la muerte. Reprendo no sé qué. Y no está ahí. Y cuando ya viene a atacarte, está que distraída en otra cosa. No. Aprender el momento exacto en el que vas a pelear. Por eso Moisés le dijo al Señor: no, tú vas a mandar tu ángel, pero si tú no vas, yo no voy. Yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Cuántas mujeres hoy aquí se van a parar a decirle: Señor, ve conmigo? Porque yo sé que en este camino tú me vas a probar y a reprobar y a reprobar. Y yo necesito que en medio de cada prueba que tú me vas a permitir vivir, tú estés ahí
digo que la gloria y la honra no sean para mí, sino para ti, aleluya. Porque dice la Biblia que Joab era un general de David y estaban en la guerra. Y dice que entonces Joab le mandó a decir a David: ven, que ya estamos a punto de tomar la ciudad, porque no vaya a ser que yo la tome y digan que y esta ciudad le pongan mi nombre y digan que yo fui el que la conquistó. Ven tú, para que cuando entremos la gloria sea tuya. Entonces le vamos a decir al Señor: ven tú, para que cuando yo gane los hombres no me vean a mí, para que cuando yo triunfe los hombres no me vean a mí, sino que te vean a ti. Ven para que recibas toda tu gloria y toda tu honra, porque es tuya. Ven, papá, o sea, yo no me voy a llevar nada, porque ¿para qué vivimos en esta tierra si no es para Él? ¿A quién le damos adoración si no es para Él? Nosotros no tenemos por qué tratar de estar agradando a los hombres, cuando el único que tenemos que agradar a Dios, agradarlo a Él. Nosotros vivimos por Él y para Él. Entonces vamos a decirle a Él: ven para que la gloria sea tuya, ven para que la gloria sea tuya, para que tú te lleves todo el honor, toda alabanza, toda exaltación, para que esto no quede como que, uy, wow, ¿qué tal lo hizo la pastora Yesenia? No, ¿qué tal lo hizo Dios a través de ella? Aleluya. Porque no somos nosotros, porque no es con espada ni con ejército, dice la palabra, es por su espíritu. ¿Se da cuenta? La palabra nos invalida a nosotros como humanos. Nos dice: ustedes sin Él no son nada. Y Jesús lo dijo: ustedes sin mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. Entonces hay gente creyéndose que no, que yo sano, que yo libero, que yo pastoreo, que yo leo, que yo predico, que yo hago, tú nada. Y dice Dios: y cuando me dé la gana te siento, porque tú nada, tú sin mí no eres nada. Cuando ya se te está subiendo mucho el orgullo, mucha la arrogancia, mucha la jactancia, dice Dios: no te siento, tú nada. Tú nada pudiste hacer, fui yo que me manifesté a través de ti. Así que a ninguna de las que está aquí se le vaya a ocurrir robársele la gloria. Que este congreso vinieron las mujeres, gloria a Dios. Que se manifestó el Señor, gloria a Dios. Que nos alimentamos bien, gloria a Dios. Que comimos, gloria a Dios. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Usted está escuchando? ¿Poderosas en quién? Poderosas en Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso, mujeres, congreso, al grito de guerra, sí, al grito de guerra, pero sabe que cuando tú grites, ¿quién va a pelear? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a luchar por ti? No eres tú, porque tú no tienes la sabiduría, la sapiencia, tú no tienes la capacidad humana, intelectual, tú no tienes el poder ni la fuerza para luchar sola. Así que en esta mañana yo quiero invitarte de parte de Dios que te pongas sobre tus pies, aleluya. Porque hoy es el día que preparó el Señor para que esa guerra interna que traes desde hace mucho tiempo, hoy la sueltes en el poderoso nombre